Bueno, la ventaja de estar en la mañana es que el tema es un poco filosófico, reflexivo y que me va a permitir poder ir compartiendo con ustedes estas reflexiones. Sí me pasa. Vamos a tratar de ver en pantalla. En realidad solo son imágenes que van a ir ilustrando un poco esta parte de lo que es la perspectiva de los profesionales reflexivos. El tema de este coloquio, reflexiones y perspectivas de la educación abierta y a distancia en la formación de licenciados, nos da la oportunidad de realizar precisamente reflexiones. Y retomando el tema, consideramos que era conveniente abordar lo que sería la perspectiva de profesionales reflexivos. En esta lámina yo he puesto para ustedes una reflexión de la proclama de Nietzsche: Dios ha muerto. Seguramente ustedes han escuchado esta frase. Significa cuando la ciencia ha pensado en dar la explicación a todo lo que acontece en la vida humana y del planeta. Si es así que la ciencia lo puede explicar todo, entonces Dios ha muerto. La proclama de Nietzsche precisamente orienta hacia que todos tenemos que reflexionar en que no todo está dicho ni todo está hecho y que todo lleva un proceso de cambio. Los seres humanos precisamente tienen esta facultad, son los seres más grandes de la creación. Algunos humanistas tienen la propuesta de que el ser humano debe de ir en la búsqueda de la perfección. Y la perfección justamente es la búsqueda de la autorrealización. En ese sentido, voy a contextuar esta presentación para ir compartiendo con ustedes algunas reflexiones. La educación de unos a otros tiene el propósito de encaminar el autoconocimiento, es decir, hacer mío el conocimiento y reflexionar en la autorrealización. Entendida esta como hacer nuestra práctica un arte y plantearnos nuevas metas. El estudiante se interesa por un proyecto, asumiendo que se le transmitirá el conocimiento y que tendrá que reflexionar ¿para qué quiero saber? Puede ser que su reflexión lo lleve a entender que es para sentirse útil y necesario a los demás, sin pensar en otros aspectos como el reconocimiento social y el poder adquisitivo monetario. ¿Para qué recibir la educación? Según la pedagogía crítica, es para transformarse y transformar la sociedad. Es importante reconocer para identificar hasta dónde se puede y hasta dónde no. Los alumnos del SUAYED, al recibir la educación, se orientan a reconocerse a sí mismos y a comprender que la educación es llevar a la persona a la autorrealización e innovar en su práctica. Es la pedagogía holista la teoría que sirve de marco para caracterizar al profesional reflexivo. ¿Qué significa ser reflexivo? Es reflexionar sobre por qué quiero ser licenciado o maestro o doctor. En el caso de nuestros alumnos, es pensar que la licenciatura es un camino que lo lleva a la autorrealización. Es decir, él se preguntará, ¿quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? Porque el ser humano necesita ideales que lo motiven y lo ayuden a impulsarse a cada instante. Es encontrar el sentido último de la existencia. Todos tenemos un ideal, una meta, pero hacemos mucho más que ir en la búsqueda de esa meta. Realizamos acciones que van más allá
de la simple actividad de trabajo. Como mencioné, la pedagogía holista es una orientación teórica sobre los profesionales reflexivos y por ello recupero el pensamiento de Carlos Compton sobre el sentido último de la existencia como la meta de la educación, a quien cito: el fin mayor de una educación humanista es el conocimiento de sí mismo, y el profesional reflexivo se sirve de sus actuaciones profesionales para lograr este fin, a partir de la interacción en su ambiente, no solo para lograr la mayor eficiencia y productividad laboral, sino ante todo como medio para el desarrollo personal, para la autorrealización. Benito de Nursia, fundador de los benedictinos en el siglo V, decía en su regla: aprende a conocerte en tu justa medida. Cierro la cita. Uno de los primeros proponentes de las nociones de educación holista fue Rousseau. Aunque muchos de los educadores holistas afirman que su verdadero punto de inicio se encuentra en los orígenes de la religiosidad del ser humano, la educación holista afirma interesarse en el más completo desarrollo posible del alumno, aunque esto sea contrario a la educación de funciones, de papeles o de acciones. Para la educación holista, la esencia de la naturaleza de las personas está intrínsecamente vinculada con el sentido último de la existencia. Como tal, es básicamente una noción religiosa. Este concepto del sentido último de la existencia es interesante porque permea toda la parte de la noción holista. Cuando todos nos preguntemos ¿cuál es mi sentido último de la existencia?, entonces podremos estar llegando hacia la autorrealización. En consecuencia, hay educadores holistas que creen que las personas en forma natural avanzan hacia el bien y que ese avance y progreso consiste en desenvolver, revelar o descubrir lo que es natural o inherente al ser humano. Una de las consecuencias de tener como meta educativa el sentido último de la existencia es que no existe el punto intermedio lógico para esta meta. El maestro no es un experto que ha logrado esta meta educativa, más bien es un aprendiente, compañero del propio alumno, aunque en una etapa diferente del viaje que es la presente vida. La expresión sentido último de la existencia corresponde al término ultimacy. En realidad es intraductible al español, pues corresponde a un neologismo acuñado por Paul Tillich en 1957. Las sociedades necesitan seres humanos desarrollados en su totalidad, pues son los héroes de la práctica de la virtud a quien se les ve como el fruto de la renovación social y cultura de la sociedad. En la formación de profesionales reflexivos es interesante pensar en la experiencia. La experiencia tiene una gran importancia en la revisión sobre la educación holista considerada necesariamente para aprenderse. El aprendizaje por la experiencia indica tanto una clase de conocimiento como una forma de aprendizaje. Esta división se basa en la manera de adquirir el conocimiento, más bien en la división clásica de la forma del conocimiento. El conocimiento por la experiencia deriva su importancia en las nociones del sentido último de la existencia. Se sabe como algo mejor y superior al conocimiento obtenido a partir de la experiencia. La enfermería es una disciplina que se comprende, se aprende y se vive basada en la experiencia. Debido a que el aprendizaje así abarca la cabeza del aprendiente y por lo tanto la totalidad de la persona participa en el proceso de adquisición del conocimiento. Se piensa también
que se puede conocer más del objeto de conocimiento cuando se conoce por la experiencia. Debemos reconocer que la enfermería es una disciplina práctica y que se tiene que vivir esa experiencia humana de relación con el otro para poder reflexionar en mi trabajo y en la razón de ser de mi existencia. Para los educadores holistas, el conocimiento por la experiencia tiene otra importante relación con el sentido último de la existencia. No toda la experiencia genera aprendizaje, ni es bueno todo aprendizaje generado por la experiencia, como puede ser el acto de robar. Se pueden tener experiencias que generan aprendizajes, pero no todos estos aprendizajes siempre son buenos. En la práctica de la enfermería es común escuchar que la rutina de la práctica a veces no es el mejor aprendizaje y se va cambiando de un modo a otro esta práctica de esta experiencia que no genera aprendizaje y sí genera un hábito. Una verdad experimentada es muy diferente de una verdad simplemente creída. Así es que el aprender a conocer cosas mediante la experiencia es aprender a conocer bajo la forma de aproximarse al sentido último. El conocimiento experiencial se relaciona también con el sentido último de la existencia, mediante la naturaleza de este aprendizaje. Todos conocemos personas que tienen cumplidas sus metas y necesidades sociales, económicas y profesionales, y aún así ellos generan proyectos para ayudar a otros, generan acciones como para beneficio de los animales, de los seres más vulnerables y proyectos de apoyo al ambiente. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Tienen cubierto todo, nadie les paga por ello. Es porque han buscado el sentido último de su existencia. Es decir, realizar aquello que va más allá de cumplir con un horario, un trabajo, un protocolo, un acuerdo de trabajo. Esa es la parte esencial de la propia experiencia. Lo que se conoce a partir de la experiencia depende en parte de las preguntas que se plantea el aprendiente y como tal es muy importante aprender cómo plantear y reformular las preguntas más que encontrar respuestas. Las preguntas que plantea una persona sobre el universo, relacionadas con la búsqueda del significado, determinan la relación de esa persona con el universo. Cuando nos preguntemos cuál es nuestra razón de ser y estar en el mundo, cómo entendemos nuestro universo, entonces eso es lo que va a definir mi relación con el universo. Por lo tanto, cualquier cosa que aumente la capacidad de plantear preguntas es visto como positivo. Por el contrario, la pedagogía basada en el desempeño, interesada solo en la producción de respuestas, no es lo más conveniente. Algunos autores consideran que hay dos clases de conocimiento que tienen una importancia preeminente: el conocimiento experiencial y el conocimiento de la capacidad. El conocimiento adquirido mediante la experiencia es muy diferente al conocimiento adquirido mediante abstracciones y representaciones. Por ejemplo, no es lo mismo aprender a manejar una bicicleta leyéndolo en un libro, que aprendiendo sobre la práctica, por la experiencia. No podemos aprender a nadar si no nadamos. No podemos aprender a investigar si no investigamos. No podremos aprender a cuidar si no cuidamos. A ese tipo de aprendizaje se le llama aprendizaje auténtico o aprendizaje por la experiencia. Solo mediante la experiencia se pueden adquirir muchas clases de conocimiento. La pregunta es, ¿por qué se adquiere un determinado conocimiento? Esto distingue también la adquisición de conocimiento por experiencia. El conocimiento basado en la capacidad
se apoya de manera independiente en otros procedimientos. Cuando nos proponemos cursar una carrera o comprender una dimensión de la disciplina, ya sea por grados académicos como la licenciatura, la maestría o el doctorado, reconocemos que estamos en un proceso de aprendizaje. Los autores de esta corriente están de acuerdo en que los seres humanos tienen procesos inherentes de aprendizaje que se desarrollan en la adultez temprana. Aunque Maslow y Rogers afirman que este es un desarrollo vitalicio, también afirman que estos procesos pueden ser utilizados, ignorados o violados por la educación, y es mejor utilizarlos en beneficio humano. Los autores dicen querer aprender. Forma parte de lo que significa ser humano. Y este proceso inherente se desarrolla en etapas, aunque varían en las descripciones de estas etapas y en las edades en que ocurren. Debido a que cada alumno expresa su proceso inherente de desarrollo de manera distinta, no es posible esperar que dos alumnos de la misma edad se encuentren en la misma etapa de desarrollo, aunque pueda darse el caso. Sin embargo, el miedo no puede formar parte del proceso de aprendizaje. Se requiere que la comprensión se internalice, se logren significados y se emplee la creatividad. El miedo no puede estar presente en el proceso educativo. Debe de ser más bien sentimientos positivos, empatía y afecto entre el maestro y el alumno, pues esta es la única clase de relación que puede servir de conducto en lo más profundo del aprendizaje. Goethe afirmaba que solo aprende el que quiere, y todos los autores repiten estas palabras. El preguntar también hace vulnerable al alumno a nuevas comprensiones y respuestas, y esta es otra razón por la que el efecto debe de ser prepararlo para hacer las preguntas. Es frecuente que los profesores utilicen el miedo como una forma de motivación para que los alumnos traten de buscar el conocimiento, pero esa no es la mejor forma. El no saber está lleno de inseguridad, pero es un paso necesario de aprender. Si el maestro tiene el poder social mucho mayor que el alumno, lo trata con afecto y empatía, éste aprende a tratar a otros que tienen menor poder social. Desde este punto de vista, la relación pedagógica correcta influye mucho en la vida y la justicia social. En este sentido, se puede ver cómo la mala conducta escolar, es decir, los alumnos groseros y desafiantes, que relatan algunos autores en su tiempo y que se sigue viendo en la actualidad, no es algo inherente a la niñez y a la juventud, es más bien la prueba de interacción social aprendida, de que cómo estos alumnos simplemente repiten lo que han aprendido en estas relaciones interpersonales. La relación pedagógica no solo es parte del contexto de aprendizaje, sino es también muy importante en sus contenidos. La formación de profesionales reflexivos es, por tanto, una relación humana entre los profesores y los alumnos, mediada por la intención del fin último de la existencia. Para que enseñemos, para que aprendamos, preguntas que necesariamente nos tienen que llevar a la reflexión sobre nuestro rol en la vida, y que a manera de conclusión planteo preguntas que no se pueden llevar a indagar sobre perspectivas de los profesionales de enfermería. ¿Son las condiciones laborales y económicas las que motivan la profesionalización? ¿Es el desarrollo personal entendido como el quiero ser alguien reconocido por la sociedad lo que lleva a la profesionalización? ¿Es tener la posibilidad de realizar actos distintos con la satisfacción propia del deber cumplido lo que lleva a la búsqueda de la profesionalización?
Sería interesante conocer por qué estudiar la licenciatura, por qué estudiar la maestría, por qué estudiar el doctorado. Cuando lleguemos al nivel de reflexión de profesionales reflexivos, en la búsqueda del fin último de la existencia, nos daremos cuenta que los primeros motivos ya ni siquiera importan. Otra pregunta sería, ¿es tener mejores oportunidades de trabajo y con ello un mejor salario? ¿Son las condiciones económicas lo que me impulsa el desarrollo de esta disciplina humanística? ¿Son las condiciones laborales los que nos motiva para poder continuar? Pareciera ser que estas preguntas tenemos que llevárnoslas como una forma de reflexión. Sin duda que la educación desde la perspectiva holista es una mirada para la formación de profesionales reflexivos. Y en la medida que lo sean, podrán generar perspectivas y expectativas de autorrealización. Si no realizamos una reflexión sobre nuestra razón de ser y estar en el mundo, estaremos descuidando el sentido de nuestra vida. Todos los aquí presentes hoy nos tendremos que dar esta oportunidad de ser profesionales reflexivos sobre nuestra práctica docente, sobre nuestra práctica disciplinaria. Y en ese sentido, ayudar a nuestros alumnos a que tengan esta reflexión sobre el fin último de la existencia. Creo que es la última. Muchas gracias.